Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy el mundo del espectáculo ha temblado, literalmente, y finalmente ha llegado ese gran día que llevábamos semanas esperando. Ilsu Demirci y Emin Gunend, para poner punto final a todas las acusaciones, se presentaron hoy ante las cámaras en una rueda de prensa que dejó a todos boquiabiertos. Mientras todo el mundo contenía el aliento preguntándose qué dirán, incluso su lenguaje corporal al entrar en la sala fue todo un evento por sí solo. Antes de pasar a todos los detalles y a lo que ocurrió tras bambalinas con esas respuestas impactantes, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse estas exclusivas. Si están listos, entramos ahora mismo en lo que Ilsu y Emin dijeron en esa polémica rueda de prensa que pasará a la historia y en los detalles secretos que nadie escuchó. Esta reunión no fue solo una explicación, fue el cierre de una era y el anuncio más fuerte de un nuevo comienzo. La atmósfera del salón donde se llevó a cabo la reunión estaba cargada de una tensión increíble desde los primeros minutos, y la emoción de los reporteros era evidente. Cuando Ilsu Demirci y Emin Gunend entraron juntos al salón, los flashes que estallaron fueron solo un pequeño aviso de la tormenta que estaba por venir. La postura seria pero decidida de Ilsu dio las primeras señales a toda la prensa de que hoy daría respuestas muy claras. Emin Gunend, acompañando a Ilsu con su caballerosidad habitual, aumentó la seriedad de la reunión con una expresión profunda en sus ojos. Cuando Emin tomó el micrófono primero y dijo, «Estamos aquí para borrar todos los signos de interrogación», un silencio profundo dominó la sala. Esa frase de apertura fue la prueba de que los titulares de los periódicos del día siguiente ya estaban escritos. Tras las palabras de Emin Gunend, Ilsu Demirci tomó el turno y adoptó una actitud muy dura y clara contra las acusaciones de ruptura y peleas que surgieron recientemente. «El 90% de lo que se escribe sobre nosotros es pura fantasía», dijo Ilsu, y el asombro se reflejó claramente en los rostros de algunos reporteros. Ante una pregunta sobre el famoso incidente del mensaje entre ambos, Ilsu explicó, «Es injusto limitar el vínculo entre nosotros a un solo mensaje». Esta respuesta demostró una vez más al mundo que su relación se basa en cimientos mucho más profundos de lo que se pensaba. El hecho de que Emin apretara ligeramente la mano de Ilsu en ese momento fue ese detalle pequeño pero efectivo que elevó el romance en la sala al máximo. Antes de que pasaran los primeros 10 minutos, la etiqueta «La verdad de Ilsu y Emin» ya era tendencia mundial. Ante la pregunta de los reporteros sobre «¿Cuál es su situación actual?», Emin Gunend respiró hondo, miró a Ilsu a los ojos y dio esa respuesta histórica. «Somos dos compañeros de camino que arriesgan todo el uno por el otro», dijo Emin, haciendo la definición más sincera de amor y lealtad. Ilsu Demirci confirmó estas palabras diciendo, «Quienes intentaron separarnos solo lograron unirnos más». Esta declaración quedó registrada como la respuesta más contundente hacia sus rivales en el sector y los círculos que los envidian. Las miradas que se lanzaban durante la rueda de prensa decían mucho más que cualquier palabra pronunciada. Esta parte de la reunión fue escenario de los momentos más emotivos, derritiendo los corazones de los espectadores y disipando las nubes negativas. En las horas siguientes, las preguntas sobre sus planes de carrera conjunta llevaron el ambiente hacia una línea más profesional. Emin Gunend dio la buena noticia de que están trabajando en un nuevo proyecto juntos y que pronto sorprenderán a sus fans. La emoción en el rostro de Ilsu Demirci al hablar de este nuevo proyecto mostraba el equilibrio perfecto que mantienen entre el trabajo y el amor. «No somos solo una pareja, también somos un equipo increíble», dijo Ilsu, ganándose la admiración de todos por su postura profesional. A pesar de las preguntas curiosas de la prensa, mantuvieron los detalles del proyecto sorpresa como un secreto de Estado, lo que aumentó el misterio. Este movimiento reflejó sus inteligentes estrategias tanto para proteger su vida privada como para llevar sus carreras a la cima. El momento en que Ilsu se dirigió directamente a sus fans mirando a cámara quedó grabado como uno de los momentos más sinceros e inolvidables. «Gracias a todos los que creen en nosotros y nos apoyan, siempre seguiremos siendo honestos», dijo Ilsu, con una sinceridad que conmovió a todos. Emin Gunend también dijo, «Queríamos que escucharan la verdad de nosotros mismos, ya no hay necesidad de especulaciones», demostrando que la reunión cumplió su objetivo. En las últimas fotos tomadas antes de abandonar la sala, la expresión pacífica y segura de ambos lo resumía todo. Al finalizar la rueda de prensa, la mayoría de los reporteros coincidieron en que fue la declaración más honesta del año. Ya no quedaba nada que ocultar para Emin ni para Ilsu, todas las verdades estaban a la vista. En esta parte del vídeo tengo un pequeño pedido para ustedes, por favor, compartan conmigo en los comentarios qué piensan sobre esta rueda de prensa.
¿Creen que las explicaciones de Il-soo y Emin bastaron para eliminar todas las dudas o todavía hay cosas ocultas? ¿Cuáles son sus predicciones sobre este gran apoyo mutuo y sus futuros proyectos? Espero sus comentarios con mucha curiosidad y presentaré los más interesantes en mi próximo vídeo. Además, si aún no están suscritos, háganlo ahora mismo para no perderse estos detalles exclusivos. Ahora, veamos los detalles de la celebración secreta que hubo en el camerino justo después de la reunión y la última frase que Emin le susurró a Il-soo. Según los rumores, apenas terminó la reunión, Emin Guneng se inclinó hacia Il-soo y le dijo: «Logramos lo difícil, ahora todo será mucho mejor». Varios trabajadores de la prensa que se quedaron dentro confirmaron que Il-soo sonrió ante estas palabras y abrazó fuertemente a Emin. Esta rueda de prensa no fue solo para informar a los medios, sino que también significó oficializar su vínculo ante el público. La gran valentía mostrada por Emin hacia Il-soo ya ha sido declarada como la caballerosidad del año entre los grupos de fans. Ahora, para el mundo del espectáculo, el expediente de Il-soo y Emin dejó de ser una página llena de incertidumbres para convertirse en una sólida historia de amor. Esta postura firme sirve de ejemplo de madurez para otras parejas de famosos. Por supuesto, como después de cada declaración exitosa, siempre habrá quienes cuestionen esta sinceridad y hablen de una campaña de marketing. Sin embargo, esas miradas involuntarias y la forma en que completaban las frases del otro durante toda la reunión iban mucho más allá de un guión preparado. El apoyo silencioso que Emin le daba a Il-soo en los momentos en que ella se emocionaba era demasiado real como para ser comprado con dinero o publicidad. Los ecos de la rueda de prensa siguen siendo número uno no solo en los programas de televisión, sino en todas las plataformas digitales. Como la gente está cansada de relaciones falsas, han abrazado la actitud honesta y transparente de Il-soo y Emin. Pronto veremos los frutos de esta decisión tanto en la paz de su vida privada como en el éxito de su carrera. Según otra información filtrada, se dice que algunos reporteros habían preparado preguntas difíciles para poner a la pareja en aprietos, pero se rindieron ante su sangre fría. La precisión de abogado pero elegancia de artista con la que Emin respondió las preguntas mostró su éxito en la gestión de crisis. Las respuestas de Il-soo de Mirchi a las preguntas trampa, diciendo «nosotros solo estamos del lado de la verdad», demostraron que su inteligencia es tan impresionante como su belleza. El verdadero éxito de la reunión fue que, al terminar, incluso los críticos más duros abandonaron la sala respetando a la pareja. Este evento fue una lección sobre cómo los famosos pueden establecer una comunicación saludable con los medios. Ahora es tiempo para Emin e Il-soo de mirar hacia adelante y realizar sus sueños comunes. Al acercarnos al final del vídeo, no tengo dudas de que esta valiente rueda de prensa de Il-soo de Mirchi y Emin Guneng pasará a la historia de la farándula como un manifiesto de honestidad. Esta gran reconciliación y transparencia nos demostró una vez más cuán fuerte puede ser una unión verdadera. Todos estamos ansiosos por ver los reflejos de esta reunión y los primeros avances de sus nuevos proyectos en los próximos días. Como siempre, serán los primeros en enterarse por mí de las noticias más frescas sobre Emin e Il-soo. La verdad tiene la costumbre de salir a la luz tarde o temprano, y nosotros no la dejaremos escapar. Veamos qué otras sorpresas nos esperan después de esta gran declaración. En la reunión, la frase de Il-soo «la vida no es un escenario, aquí no estamos actuando» fue, en mi opinión, la frase más impactante de la noche y lo resumía todo. El hecho de que Emin Guneng apoyara esta frase con aplausos reforzó una vez más la fe que se tienen el uno al otro. Con esta rueda de prensa no solo se respondieron preguntas, sino que también se desmoronaron las campañas de desprestigio contra ellos. Podemos ver que este amor, alimentado por el cariño y apoyo de sus fans, ahora se eleva sobre un suelo mucho más inquebrantable. El mundo del espectáculo no había sido testigo de una postura tan real y efectiva en mucho tiempo. Este movimiento de Il-soo y Emin los convirtió no solo en íconos populares, sino en personajes respetados. Muchas gracias de nuevo a todos por escucharme hasta aquí y dedicar su tiempo, son realmente fantásticos. No olviden suscribirse y activar la campana para ser los primeros en enterarse de todos los avances en este nuevo viaje de Il-soo y Emin. Escriban en los comentarios sus propios pensamientos sobre esta polémica rueda de prensa y qué respuesta les sorprendió más. Cuídense mucho, quédense con el espectáculo, quédense con la honestidad y siempre persigan su propia verdad. Nos vemos en nuestra próxima noticia bomba con información mucho más sorprendente. Recuerden que la voz de la verdad es siempre la que suena más alto. ¿Cómo creen que afectará esta rueda de prensa a la carrera de Emin e Il-soo y qué ganarán al ser tan francos?
Veremos juntos hacia dónde evoluciona esta tormenta en las redes sociales y cuál será el próximo gran movimiento del dúo. Con su apoyo, seguiremos abriendo las puertas más secretas y emocionantes de la farándula, sigan atentos. Nos vemos en un mundo donde siempre ganen la honestidad y el amor. Adiós y quédense con el espectáculo. Cada uno de sus comentarios es muy valioso para mí.